Bienvenidos una vez más. Es un privilegio para mí estar en esta ocasión compartiendo con ustedes la palabra de Dios. En esta ocasión voy a contar tres historias. Yo le puse como título a este estudio las tres historias de terror. ¿Sí? Entonces vamos a ver tres diferentes historias en donde vamos a analizar algo que tienen en común. ¿Sí? ¿Qué les parece si vamos a la primera historia? La primera historia es de los 12 espías. ¿Sí? El informe de los 12 espías le puse. Y como ustedes saben, Dios envió al pueblo a conquistar la tierra prometida. Pero antes de conquistarla, el pueblo quiso ir a inspeccionar la tierra. Quiso ir a inspeccionar la tierra y enviaron a 12 personas. Esas 12 personas por 40 días estuvieron inspeccionando la tierra que Dios les había entregado, pero ellos antes de ir a tomarla quisieron ir a ver. Entonces vamos a leer en Números, capítulo 13, verso 30 al 33. Dice: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como las langostas, y así le parecíamos a ellos. En esta primera historia que le estoy contando, vemos que después de que regresaron había dos versiones. 10 tenían una opinión y 2 tenían una opinión diferente. Si lo ponemos en porcentaje, el 83.33 votaron en contra, ¿sí? Y solamente el 16.6 votaron a favor de ir a conquistar la tierra. Y nada más concordaban en una cosa. En lo que concordaban al 100% es que efectivamente esa tierra era buena en gran manera, fluía leche y miel. Efectivamente, Dios ya se los había dicho, Dios ya lo había prometido, y todos quedaron de acuerdo en eso. Pero 10 decían: es más fuerte que nosotros, son más fuertes que nosotros, se traga a sus moradores, son de grande estatura. Había incluso gigantes, y éramos, a nuestro parecer, langostas. Se empezaron a comparar con ellos, y lo que empezó a llenarlos de terror, de miedo, de pánico, fue de enfrentarse a algo más fuerte que ellos. ¿Sí? Cuando vieron, por ejemplo, vieron las uvas, y pues las uvas eran unas uvotas, unos racimos de uvas bien grandes, todo el fruto era enorme, ¿sí? Pero las personas que vivían ahí también eran grandes. Tal vez ellos exageraron un poco, ¿no? Porque dijeron que ellos parecían langostas y realmente pues no era así, pero tenían algo de razón. Y ese informe que le dieron al pueblo lo vemos en cómo reaccionó el pueblo en Números 14, del 1 al 4, vemos: Entonces la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Esa es la historia número 1. Ahorita la vamos a dejar por un lado y vamos a entrar a la historia número 2. La historia número 2 le puse Moisés el tartamudo. ¿Sí? Vamos a hablar del llamamiento de Moisés. Dios llama a Moisés de una manera espectacular, diría yo.
El llamamiento de Moisés es uno de los más espectaculares, en donde Dios se le presenta por medio de una zarza y le da un encargo, ¿sí? Sacar a su pueblo de Egipto. ¿Sí? Vemos en Éxodo 4:10. Éxodo 4:10 dice, después de que Dios le había dicho lo que tenía que hacer, dice, entonces Moisés a Jehová dijo, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés estaba diciendo que él era, pues todo el mundo dice que era tartamudo, ¿sí? Se le lenguaba la traba, se trababa la lengua. Y en el verso 13, ahí en el mismo capítulo 4, dice, y él dijo, ay Señor, envíate ruego a alguien más. Por favor, a mí no me envíes, envía a otra persona. Moisés puso muchos pretextos para no ir. ¿Sí? En Éxodo 3:11, cuando Dios le empieza a hablar, dice, entonces Moisés respondió a Dios diciendo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Sí? Moisés está diciendo, ¿quién soy yo? Yo soy insignificante. Y en el 4:1, Éxodo 4:1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Un pretexto más, diciendo, no me van a creer. Y la verdad es que Moisés no quería ir, no quería regresar a Egipto. Ya había estado ahí mucho tiempo, ahí creció toda su infancia, su adolescencia y su edad adulta, ahí estuvo. Y ya no quería regresar. Y él decía que él era tartamudo y que él no podía hablar delante de Faraón. Pero si vamos a leer Hechos, fíjense bien, Hechos capítulo 7, es una joya. Después léanlo, es una joya este pasaje, Hechos capítulo 7, donde Esteban narra la historia de los hebreos de una manera magistral. Pero vamos a enfocarnos en el verso 22, donde habla de Moisés precisamente. Dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Fíjense bien lo que está diciendo, que Moisés en su juventud era poderoso en sus palabras. Y miren que la Biblia no habla muy seguido de que alguien fue poderoso en sus palabras. Y aquí está hablando de que Moisés fue poderoso en sus palabras. Y cuando él estaba frente a Dios, estaba diciendo, yo nunca he hablado bien. Pero hay evidencia de que él era bueno para hablar, pero no quería ir. ¿Y saben por qué? Les voy a contar un secreto. Él estaba aterrorizado de poder regresar a Egipto. Tenía terror de regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque él ya había estado ahí. Y Dios había puesto en el corazón de Moisés un anhelo y un deseo de que su pueblo estuviera en paz y libre. Recordamos que cuando Moisés vio las injusticias que pasaban sus hermanos hebreos, él luego fue y dijo, hey, eso no está bien. Y ustedes saben las consecuencias. Mató al egipcio, perdón. Sí, lo mató. Y después vio a unos hermanos hebreos peleando y fue y les dijo, hey, calmados. Quiso poner orden. ¿Sí? Traía eso él en su corazón. ¿Y qué le dijeron? ¿Tú quién eres? ¿Quién te ha puesto a ti por encima de nosotros? ¿Quién te ha puesto a ti como nuestro líder? Y esas palabras se quedaron en su corazón. Y se fue, huyó. Estuvo en el desierto. Y por eso es que él estaba aterrorizado. La segunda historia de terror. Ahorita regresamos a terminarla. La tercera historia es el llamamiento de Gedeón. ¿Sí? Gedeón el valiente, le puse como título a esa historia. Y el valiente entre comillas, ¿sí? Porque realmente vamos a leer Jueces capítulo 6, verso 11 al 15, y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesita, hijo de Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
Y Gedeón le respondió: oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Verso 14. Y mirando Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? 16. Entonces le respondió: oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. En aquel tiempo vivían escondidos. Ellos no vivían en casas o en tiendas como regularmente se pensaba, sino vivían en cuevas, en cavernas, escondidos, con miedo a los enemigos, pues venían y les robaban todo lo que tenían, ganado, siembra, todo se llevaban. Y era un tiempo de gran temor. Y cuando viene Dios a hablar con Gedeón, él tuvo pánico, porque toda su vida había tenido miedo. Toda su vida había tenido miedo. De hecho, cuando Dios lo encontró escondido, haciendo un trabajo que debería de hacer al aire libre, y lo estaba haciendo escondido. Entonces, el miedo decía a Gedeón: ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos está pasando todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas? Dios nos ha desamparado. Vivía con temor a que le quitaran lo poco que tenía. Toda su vida se la pasó escondido por miedo a enfrentar a sus enemigos. Amigo, estas 3 historias de terror no son nuevas, ¿sí? De hecho, se remontan desde Génesis, desde la caída, Génesis 3, cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. Y Dios, cuando les preguntó, les dijo: es que estábamos desnudos. ¿Sí? Pasan 2 cosas desde entonces. El hombre tiene una distorsionada percepción de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Desde entonces, nosotros tenemos una distorsión de quién es en verdad Dios y quiénes somos nosotros en verdad. Cuando nos ataca el miedo, el temor, cambia nuestra percepción de Dios. Lo que conocíamos, lo olvidamos en ese momento. Y pensamos de nosotros lo peor. Voy a regresar a la historia número 1 de los 2 espías. Dice: Dios le había dicho que les iba a dar esa tierra. Dios ya lo había prometido. Pero pensaban que Dios no podría hacer nada para ayudarles en esa situación. Ahí es donde cambió la percepción que ellos tenían de Dios. Pensaban que Dios no les podía ayudar. Y se autopercibían débiles ellos mismos. En Números 14, 6 al 9, les voy a leer rápido. Dice: y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agrade de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni toméis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y subrayen esta parte: y con nosotros está Jehová, no le temáis. Fíjense bien, la otra versión, la menor, decía: ¿saben qué? Jehová está con nosotros, no le teman. Wow. Él nos llevará y nos la entregará, decían. Los comeremos como pan. Son como decimos coloquialmente, son pan comido. ¿Sí? Porque con nosotros está Jehová. Regresamos a Moisés. Dice: ni las manifestaciones sobrenaturales de Dios eran suficientes para confiar en su poder. Ustedes recuerdan, Dios le dijo: ¿sabes qué? Agarra la vara que traes y ponla en el piso, y se convirtió en serpiente. Y le dijo: ¿sabes qué? Pon la mano así, y le dio lepra.
Y ahora se la quitó. Y él la ponía y la quitaba cuando él quería. Manifestaciones de poder, y aún así no era suficiente. Porque ya lo había intentado una vez y no funcionó. Su inseguridad estaba acabando con él. Éxodo 3:12, fíjense lo que dice. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora voy a leer Éxodo 4:11. Dice, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve o al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Fíjense bien, yo estaré con tu boca, yo estaré. En eso que tú tienes miedo, ahí yo voy a estar. ¿Sí? La presencia de Dios iba a estar con él. Esa era la promesa. Y esa era la manera en que Dios lo estaba otra vez regresando a que entendiera cuál era el carácter de Dios. La historia número 3 de Gedeón. Gedeón desconfiaba de Dios. Se consideraba él poca cosa para Dios, pero para Dios, y Dios lo llamó así, varón esforzado y valiente. Eso es lo que Dios pensaba de él, pero él se pensaba poca cosa. Se pensaba que él era pobre y de los de su familia el peor. ¿Sí? Pero veamos Jueces capítulo 6, verso 16. Dice, Jehová le dijo, ciertamente, y vuelvan a subrayar, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Una vez más, Dios lo vuelve a enfocar y le dice, ¿sabes qué? Mira, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Lo mismo de las 3 historias, Dios lo repite. Mira, yo voy a estar contigo. Esa es la esperanza. ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos. Es un hecho que sin Dios nada podemos hacer. Pero ¿sabes qué? Tengo excelentes noticias. En esta tierra, de hecho, en este universo y en los universos que puedas llegar a conocer, no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Fíjate bien, lo voy a repetir. En esta tierra no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. No hay nada en este universo, nada tan sólido y tan seguro que la palabra de Dios. Podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a ajustar y nos va a enfocar. Que si Dios dice algo, va a hacer. Si Dios promete algo, es porque va a hacer. Recuerdo el Salmo de David, el Salmo 23, es bien famoso. Es bien famoso. El Salmo 23:4. Dice, Salmo 23:4, no sé, ok, se lo voy a leer yo. Ese salmo es excelente y lo decimos muy seguido, muy seguido. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y ahí lo agarramos como un amuleto. ¿Sí? Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temerá mal alguno. Pero si lees lo que sigue, dice, porque Jehová estará conmigo. Esa es la clave, porque Jehová estará conmigo. Fíjense bien, les voy a leer Hebreos capítulo 1 y quiero que pongan mucha atención. Hebreos capítulo 1 al 3, dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y fíjense bien, subrayen aquí, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó
a la diestra, en la majestad, en las alturas. Fíjense bien, quiero recalcarte, ¿sí?, que todo lo que hizo, ¿sí?, lo hizo. Todas las cosas están sustentadas con la palabra del poder de su boca. ¿Sí? Dios, ¿se acuerdan cómo hizo el universo? Con el poder de su palabra. Y ahora lo que acabamos de leer es que todo eso se lo ha entregado a Jesucristo. Y Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Si tú viste que hoy salió el sol en la mañana, ¿sabes por qué fue? Porque Él está sustentando las cosas. Si tú al rato sales y ves las estrellas, y si tú sabes dónde están, si tú sabes las constelaciones, vas a notar que no le va a faltar ninguna. ¿Por qué? Porque Él está sustentando todas las cosas en este momento, en este mismo momento. Y si Él sustenta todas las cosas y todo está bajo el poder de su palabra, tu vida y mi vida también. Por eso te digo que no hay nada más poderoso en este mundo que la palabra de Dios. Por último, vamos a leer Mateo capítulo 28. Aquí es cuando Jesús ya está resucitado y está a punto de ascender al Padre. Pero fíjense bien lo que dice. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, Mateo capítulo 28, verso 16, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjense bien, subrayenlo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, fíjense bien, lo que hemos estado subrayado en las 3 historias. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo repito, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todas las historias de terror que vimos, y hay muchas más, hay muchas más, donde tú vas a notar el miedo, el pánico, el terror. Viene Dios y con una sutil palabra dice, ¿sabes qué? Mira, yo estoy contigo. Y esas fueron las últimas palabras de Jesús. ¿Sabes qué? Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra, qué hermosa esperanza saber de que el miedo que tenemos, que presentamos, podemos tener a alguien en quien confiar. Y alguien que tiene algo tan poderoso como la palabra de Dios, que dice, no va a pasar. ¿Sí? El mundo se puede acabar, pero esta palabra nunca. Dios nos ha dado un hermoso regalo. Necesitamos aprender a confiar en su palabra y saber que si cuando Dios dice algo, cuando tú abres tu palabra y Dios te da una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, créeme que si Él lo dice, se va a cumplir. Y si cuando viene el miedo, cuando viene el temor, a veces nos olvidamos de Dios. ¿Sí? Nos olvidamos que Dios nos puede ayudar en ese problema que tenemos. Porque lo primero que pensamos es que no, es que Dios no me va a poder ayudar en esta vez, Dios ya no me va a poder ayudar. Y cada que viene el temor, el miedo, así pensamos. Y pensamos de nosotros lo peor, que no podemos, que somos inferiores, que ya lo hemos intentado y hemos fracasado, somos pobres. En fin, no sé cuál sea la situación. ¿Sí? Pero siempre hay una esperanza y Dios dice, yo estoy contigo. Jesús, hermano mío, está contigo. Déjame orar. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias, Señor, porque en tu palabra hay poder.
Gracias, Señor, porque tú traes consolación, traes ánimo a nuestra vida. Gracias, Jesús, por haber venido a esta tierra y a tomar mis pecados y los pecados de todo el mundo. Haberte sentado a la diestra del Padre. Amor, por tu misericordia. Amén.